Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por unirse a nuestros webinars. Seguramente vemos algunas caras conocidas. Hoy vamos a hablar de el arte de comprender el riesgo y mejorar el retorno de tu portafolio. Obviamente, todos sabemos la volatilidad por la que está pasando el mercado entre la invasión rusa, la inflación, los cuellos de botella en las cadenas de suministro, la pandemia. En un entorno tan volátil, los beneficios pueden estar en riesgo, pero es importante saber de qué riesgo estamos hablando y cómo influye en las decisiones de inversión. Por eso comenzamos este webinar hoy con Mauricio Armando, Managing Partner y CEO de BCP Global, y Santiago Maggi, Managing Partner y COO de BCP Global. Vamos a hacer una pequeña presentación y luego vamos a pasar a preguntas y respuestas que pueden ponerlas en el chat o en el Q&A y las vamos a ir respondiendo en cuanto terminemos esta breve presentación sobre cómo vemos el riesgo. Bienvenidos, Mauricio, Santiago. Gracias, Ale. Gracias, Ale. Lamentablemente, o por suerte o por mala suerte, es un momento muy difícil de mercado, es un momento donde todos los asset class han caído. O sea, si tengo un portafolio compuesto por acciones o tengo un portafolio compuesto por bonos o un mix de ambas cosas, todos han caído. Hoy están la gran mayoría de portafolios en terreno negativo para lo que va del año, razón por la cual yo creo que no hay un mejor momento de entender, porque realmente uno entiende más cuando sufre las cosas que cuando no las sufre. Entonces no hay un mejor momento para poder hablar de esto y para nosotros poder asegurarnos que tanto nosotros, junto con BlackRock, como nuestros clientes, hacemos lo correcto para llegar al objetivo de retorno que todos tienen a mediano y largo plazo. Santi, si quieres te cedo la palabra. Perfecto. No, estoy totalmente de acuerdo con vos, obviamente. En el sentido también algo muy interesante es que en los últimos meses, ¿no? Con la velocidad que cayeron los mercados, es como que no hay donde esconderse prácticamente, ¿no? Lo que decías. Cualquier activo está negativo, lo cual eso lo hace aún más difícil y más la incertidumbre. Y por eso, no sé, me parece tan interesante que hagamos este webinar para hablar sobre pues, qué riesgo, ¿no? qué es lo que uno tiene que hacer, cómo moverse, los riesgos, que ahora lo vamos a hablar, pero me parece que es muy apropiado el momento de poder hacer un webinar como este, ¿no? Y con eso, si quieres, Ale, arranquemos la presentación, ¿no? Comencemos y podemos hablar aparte de los tres factores, ¿no? que vamos a hablar hoy, que es riesgo real, riesgo psicológico y finalmente cuál es la realidad de los mercados. Entonces, si querés, Ale, pasemos a la próxima. Exactamente, vamos a ver la parte de riesgo real. Riesgo que nosotros lo ponemos un poco, riesgo volatilidad, ¿no? Como dice la definición, en términos financieros se define que el riesgo, volatilidad, es la posibilidad que el resultado de una inversión sea diferente a lo que se esperaba, ¿no? En base a eso, para nosotros vemos tanto riesgo como volatilidad, como siempre decimos nosotros, no lo vemos como algo negativo, sino algo neutro. Es básico, lo sabemos todos, que a mayor potencial de retorno, mayor riesgo. Simplemente lo que uno tiene que entender es el riesgo que tiene y en base a eso, al entender ese riesgo volatilidad, es poder tener esa tranquilidad y entender esa dinámica, ¿no? Mayor riesgo, mayor retorno, así tiene que ser, ¿no? Santi, sí. Creo que es importante, digamos, explicar de que en el caso nuestro, en el caso del tipo de portafolios que ofrece BCP a través de BlackRock, en realidad BlackRock a través de BCP, el riesgo que tenemos más importante es exactamente ese, que es el de volatilidad. Hay muchos tipos de riesgo diferentes, hay riesgo de instrumentos que hagan default, hay riesgos, y ya vamos a ir en el slide siguiente y lo vas a explicar muy bien, pero es importante entender que el único riesgo que existe en estos portafolios es la volatilidad, que no es ni más ni menos que un péndulo que va de un lado a otro y el cual iremos explicando, pero no tienen un riesgo de perder todo tu dinero, no tienes un riesgo de default, no tienes un riesgo de que mañana se queden con tu dinero. Ese tipo de riesgos, este tipo de portafolios no lo tienen,
sí tienen el de volatilidad y por eso es el aspecto que vamos a explicar en el slide siguiente. Correcto. Por eso, digamos, en la parte que nosotros utilizamos riesgo y volatilidad para poder definir, como vos explicaba recién, la parte del riesgo y la volatilidad. Cuando uno analiza básicamente el riesgo de un activo, es la suma, ¿no?, del riesgo sistemático con el riesgo no sistemático. En el caso del riesgo sistemático, como todos sabemos, o sea, los riesgos sistemáticos es por factores, ya sea económicos, o sea, la economía en general, política monetaria, a niveles políticos o a niveles sociales, ¿no?, como el tema de una guerra. Lo mismo, ya puedes tener una recesión, inflación, cambio de tasa de interés, las guerras. Y después, finalmente, es un riesgo que no lo puedes diversificar, básicamente. O la posibilidad de diversificarlo es mucho menor a que el riesgo no sistemático, ¿no? En el caso del riesgo no sistemático, es la parte de cambio de factores relativas a una empresa, como decía recién. Si yo tengo el bono de una empresa, y bueno, corro el riesgo de un default directamente. Si tengo las acciones o el bono de una empresa, puede haber mala gestión, puede haber estafa, acordémonos como fue la época de Enron, y bueno, distintos problemas que han tenido o la gestión de los mismos directores de las empresas, y ese es el riesgo no sistemático. Entonces, si nos podemos saber cuál es la mejor manera de diversificar el riesgo, es con la diversificación. Y eso es básicamente lo que nos lleva, y bueno, vamos a ir viendo más en la presentación, la diferencia entre volatilidad y riesgo, que era, como decías vos, lo más importante en nuestros portafolios es volatilidad, pero no riesgo directo de un activo. O sea, los portafolios de BlackRock tienen un riesgo global, riesgo de lo que le sucede a la economía global. Sobre todo son portafolios que están invertidos a nivel mundial, a nivel global, por ende es el único riesgo que no podés diversificar. El riesgo no sistemático, que está relacionado a compañías o a industrias muy específicas, es un riesgo que en el caso de los portafolios de BlackRock están ultra diversificados y por eso no tomamos un riesgo no sistemático. Pero lamentablemente el riesgo sistemático es un riesgo de mercado global, el cual cualquier portafolio diversificado igualmente lo va a absorber, ¿no? Correcto, exactamente. De ahí entonces pasemos al próximo slide, que es tuyo, y lo vas a presentar también como yo presenté la parte de riesgo. Bueno, este es el riesgo más peligroso que existe entre todos los riesgos, lamentablemente, que es el riesgo de las decisiones que tomamos como persona cuando nos suceden cosas de estas características. Por eso me parece importante detenernos y analizarlo en profundidad, porque realmente el riesgo psicológico es el riesgo más importante que voy a tener a la hora de lograr o no lograr mis objetivos de inversión a mediano o largo plazo. Entonces, el primer slide habla de 3 enfoques dentro de lo que es de cómo navegar los altibajos de mercado. El primero y más difícil es el psicológico, controlar las emociones y tener en mente las metas financieras claras y mi objetivo de inversión. ¿Por qué estoy haciendo esta inversión? ¿En qué momento la querría usar? ¿Cuáles son los objetivos de este dinero? Y no centrarme en lo que está sucediendo en el día a día del portafolio, porque realmente en el momento de construir este portafolio no era ni para hoy, ni para mañana, ni para dentro de 48 horas, sino con un objetivo determinado. No olvidarme de ese objetivo. El punto número 2 va muy relacionado al 1, que es, si tengo un horizonte de inversión determinado, en ese horizonte de inversión se van a cumplir en general, y lo vamos a mostrar en las próximas láminas, los objetivos que yo tenía de rentabilidad. Mientras más largo es ese horizonte de inversión, más fácil de predecir el retorno de un portafolio. Mientras más corto, más difícil de saber. Es muy difícil saber qué va a ser un portafolio en los próximos 60 días o 90 días. En cambio, sí es bastante predecible saber qué va a ser un portafolio en los próximos 5 o 10 años. Por eso, mientras más largo el horizonte, menos riesgo o menos volatilidad voy a estar asumiendo en el retorno potencial de mi portafolio. Y el último es algo que no nos cansamos de decir, que es que un portafolio tiene que estar correctamente diversificado por profesionales y de alguna manera muy diversificado. La diversificación me ayuda a que si en casos puntuales a un activo determinado, un sector determinado sufre una caída puntual en referencia a esa empresa o a ese sector, no me afecte a nivel global. No me afecte en el total de mis ahorros,
Ahora, cuando tengo una crisis como la que estamos viviendo este año, donde tengo el mayor productor del mundo con una situación de cierre de economía dado el COVID, donde tengo lamentablemente una guerra que hace que no haya forma de que los precios de energía bajen y tengo una presión inflacionaria por consumo, más por alza de suba de commodities, pues es la bomba perfecta y lamentablemente es lo que está sucediendo este año, pero es importante entender de que lo que está sucediendo este año sucedió en el pasado y va a suceder en el futuro. Eso va a ser siempre así. Entonces, tenemos que saber y entender de que la performance de nuestro portafolio no es una línea recta. Si lo hacemos de manera inteligente, vamos a llegar a obtener el retorno esperado o posiblemente por encima de lo que realmente esperaba cuando comencé a invertir. Si quieres, Ale, pasamos al próximo slide, que este es el más interesante de todo, pues realmente muestra cómo nos equivocamos constantemente en el tiempo una y otra vez. En general, cuando empiezo a ver que un mercado sube, cualquier mercado, sea el mercado inmobiliario en Estados Unidos, en Miami, que en este momento está volando por las nubes, sea el mercado de cripto, sea el mercado de acciones o sea un portafolio diversificado. ¿Cuál es la manera de que en general yo como ser humano pienso? Empiezo a ver que los mercados suben, empiezo a pensar, pucha, si esto está subiendo debería entrar, me tomo mi tiempo, el mercado continúa subiendo, compro, empiezo de a poquito a invertir. Cuando veo que realmente el camino que lleva es ascendente, entro en una euforia y digo, esto es lo mío. Yo la verdad que no sé qué estuve haciendo todo este tiempo trabajando ni nada. Yo me habría dedicado a solo invertir en ese tipo de activo y compro muchísimo más. Entonces, en el momento que compro muchísimo más, en general es cuando veo hacia atrás y veo retornos buenísimos durante un montón de años o durante un periodo determinado de tiempo. Y lamentablemente, como venimos repitiendo y nos vamos a repetirlo hasta el cansancio, el mercado no es una línea recta. Cuando invierto en algo buscando un retorno determinado más alto que un plazo fijo, tengo que entender que esa línea nunca va a ser recta. Lamentablemente, cuando compro, cuando sobreinvierto, porque veo los retornos del pasado, es el momento en el cual hay correcciones de mercado, empiezo a ver que el mercado corrige, me pregunto si vendo o no, el mercado continúa corrigiendo, me pongo nervioso, me sigo preguntando si vendo y lamentablemente, cuando estoy muy cerca del nivel más bajo de mercado, decido vender. Por supuesto, tengo una sensación de derrota, digo, esto del mercado bursátil no es para mí, yo no debería haber invertido en este tipo de instrumentos. El mercado puede seguir cayendo o no, hoy no sabemos si en los próximos 30, 60 días, en general, los portafolios podrán seguir cayendo o no. En ese momento, lo que nos pasa, entramos en una situación como de parálisis y decimos, bueno, veamos. Si sigue cayendo, ahí veo qué hacer, pero voy a esperar. Entonces, si entro en la situación de voy a esperar, el mercado comienza a subir, sigo esperando, comienza a subir, ya digo, pucha, capaz que empieza a ser el momento de entrar, pero voy a esperar, no va a ser que esta corrección no sea todavía una tendencia clara alcista, y lamentablemente al final de todo, cuando el mercado subió muy cerca del punto de euforia donde había comprado, vuelvo a comprar. O sea, hice todo al revés. Compré muchísimo, alto, y vendí casi todo mi portafolio, lamentablemente, en los niveles más bajos. Una pregunta. Vos sabés que nosotros, bueno, en la época mía con los traders profesionales, o sea, el tema psicológico era clave. O sea, pero algo que era interesante siempre era que normalmente todos los traders nos enfocamos mucho más en el potencial retorno y no tanto en el riesgo. Entonces uno estaba emocionado del posible retorno que iba a lograr y lo que eso significaba en mi carrera y demás. Y claro, iba todo muy bien a medida que, como está en el gráfico, iba al revés, ¿no? Y cuando empezaba al revés, uno empezaba a decir, bueno, no habías realmente calculado tan bien el riesgo y entrabas un poco, como está hablando el gráfico, en pánico. ¿Vos ves que también en toda tu historia y toda tu carrera con clientes finales, es un poco lo mismo con los clientes finales o qué? Yo veo este comportamiento psicológico en clientes donde muchas veces ese nivel
incertidumbre te la trasladan. Y uno que busca lo mejor, y uno dice, no, quédate invertido, y si cae más, después el cliente te dice, pero pará, si yo te había dicho que me quería salir, sí lo sé, pero ahora volvamos a entrar, no, esperemos, no. O sea, sí sucede. Pero para mí hay una gran diferencia entre este tipo de portafolios y la época de cuando vos invertías como trader. Cuando vos invertías como trader, apostabas a un instrumento en específico. A un instrumento totalmente diferente, totalmente estabas 100% concentrado en ese instrumento. Entonces, es muy difícil querer medir la volatilidad de ese instrumento cuando posiblemente a ese instrumento le sucedió algo que le transformó su realidad. Siempre digo, hace 10 años, pucha, ¿qué teléfono me compro? 15, porque ya nos estamos poniendo viejos y no nos damos cuenta. Hace 15 años, ¿qué teléfono me compro? Y el último, BlackBerry. No hay nada como eso. Bueno, ahora vamos a entrar a buscar a dónde nos vamos de vacaciones. Bueno, entremos a Yahoo y veamos dónde nos vamos de vacaciones. En los últimos años, ahora buscamos el iPhone 13, BlackBerry no nos acordamos ni cómo se escribe, si era con la K o con la C o la 6 acá, y lamentablemente esa compañía quebró y ya no usamos, casi muy pocos usarán Yahoo, pero todo el mundo usa Google. Y el precio de las acciones es claro. Ese es un riesgo no sistemático, donde como trader en algún momento pudiste haber hecho una apuesta muy puntual, que pudo haber salido bien o no. Esto es muy diferente. Cuando tenés un portafolio que tiene 5.000, 6.000 acciones, 4.000, 5.000 bonos, y donde tenés historia en el tiempo que te demuestra cuál es el retorno promedio y cuál es el swing que usualmente hace el portafolio, uno debería sentirse mucho más tranquilo de que realmente las cosas van a volver a donde tienen que volver. Entonces, eso es lo que tratamos de mostrar acá y tratamos de que no nos pase ni a nuestros clientes ni a nosotros lo que vemos en este gráfico, ¿no? Bueno, ahora hablar un poquito de realidad de mercado. Santi, te habrás comido varias de estas crisis. Contá por lo menos alguna de ellas, cómo afectaron y cuál es tu conclusión, ¿no? Yo creo que lo que estamos viendo es un gráfico del S&P, prácticamente un gráfico de casi 100 años, ¿no? La resiliencia del mercado de capitales estadounidenses en el tiempo. Y lo que muestra es tal cual lo que acabo de explicar. O sea, que no importa, hemos tenido 2 guerras mundiales, crisis, hiperinflación en la época del final de los 60, principios de los 70, embargo de petróleo, la guerra de Vietnam. En fin, todas las crisis que hemos tenido y siempre podemos ver cómo el mercado va y regresa nuevamente hacia arriba. Y eso yo creo que es claro porque es la apuesta a la economía, en este caso de Estados Unidos, ¿no? Reflejando el S&P, y siempre sí vuelve a subir. Entonces, lo que esto muestra para mí es muy claro y un poco yendo a lo que hablabas recién. O sea, ese tema de riesgo, entenderlo, de que es la volatilidad en el caso de nuestros portafolios, por la diversificación que tenemos, además que tenés el portfolio manager, o sea, quien está manejando los portafolios es el asset manager más grande del mundo, ¿no? Y eso realmente es lo que nos da tanta tranquilidad. Pero creo que es muy claro en esta gráfica cómo con todos los periodos, sí, tenés la volatilidad, el mercado cae, pero eventualmente regresa, recupera y te termina dando el retorno que uno esperaba si uno utiliza lo que decías al principio vos, el tema del tiempo. Entonces, para mí es muy claro, sinceramente. Inclusive, por ejemplo, pueden ver la época de la inflación, ¿no? De que fue la gran inflación en los finales 60, 70, también lo podemos ver ahí en el gráfico. O sea, creo que es muy, muy claro este gráfico y refleja 100% lo que queremos decir en este webinar. Agrego de que la parte de inversión en acciones americanas, el gran porcentaje que tenemos en los portafolios, es justamente en un instrumento, en un ETF, que sigue a este índice, que son las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. Las 500 empresas más grandes de Estados Unidos de hoy no son las 500 empresas más grandes de Estados Unidos de los 80 o de los 90 o en el 2000. Han cambiado. Muy probablemente quede un porcentaje bajísimo de esas empresas hoy como las 500 empresas más grandes. ¿Cuál es el beneficio de invertir en un portafolio que invierte en el S&P 500? El beneficio es que estás invirtiendo siempre las 500 empresas ganadoras dentro de un país. Lo mismo en el Eurostock 50, invierte en las 50 empresas europeas más grandes de Europa. Entonces, al final, a través de los distintos ETFs y de los distintos índices, lo que logramos en este tipo de portafolios es que siempre el dinero de nuestros inversores esté invertido en las compañías más grandes
que efectivamente no se mantienen en el tiempo, sino que a su vez van rotando y rotando de manera importante. Y lo que quiere mostrar este gráfico es que si uno está diversificado e invertido de alguna manera, por decirlo, en los winners, en los ganadores, en el tiempo siempre vas a obtener tu retorno, no de manera lineal, sino pasando crisis tras crisis y continuando la performance positiva del índice, ¿no? Bueno, acá nos vamos a poner un poquito más técnicos y hasta con proverbios chinos y todo, ¿no? El mejor momento para plantar un árbol fue hace 20 años, el segundo mejor momento es ahora. En el caso el mejor momento de invertir en tu portafolio financiero, globalmente diversificado y demás, sin duda fue el pasado. Y si no fue en el pasado, el mejor momento es hoy, siempre hablando de largo plazo, no hablando ni de 1, ni de 2, ni de 3 meses. Y el gráfico justamente lo demuestra cómo en un periodo de 10 años, con zigzags y demás, siempre los retornos han sido positivos. Pero ¿dónde me quiero parar acá? Que es lo más interesante, porque lo que este webinar de hoy habla de cómo predecir la volatilidad y buscar mejorar el retorno de nuestro portafolio. Si vamos a la parte derecha donde dice estadística, te muestra retorno anualizado a cierre del mes pasado, retorno anualizado a 1, a 5 y a 10 años. Vemos un retorno negativo, vemos un retorno de 5 y pico % a 5 años, un retorno de 6,5% a 10 años, golpeado, por supuesto, por los números o por el retorno negativo de lo que lleva este año. Veamos los rendimientos anuales, también abajo, 2018 menos 6%, 2019 más 16%, 2020 9%, 2021 11%, 2022 menos 9%. ¿Qué vemos acá? Vemos que no hay una consistencia, sino que hay volatilidad en los retornos. Sí vemos una consistencia de retornos positivos a mediano plazo, pero cuando vemos año a año, no vemos que todos los años sea el mismo número. En cambio, cuando vamos al dato de volatilidad y leemos donde dice volatilidad, la volatilidad de este portafolio a un año es del 9%, a 5 años es del 9,45% y a 10 años es de 8,57%. Los tres números son muy parecidos y los tres números lo que me indican es que si mi promedio de retorno de mi portafolio es 6-7%, lo que indica ese dato de volatilidad es que en general año a año yo voy a poder estar años o un 9% de este lado, de ese famoso 6, o un 9% de este lado, de ese famoso 6. En algún momento puedo estar un año menos 5, menos 6%, como lo demuestra el 2018, y al año siguiente puedo estar más 16%, como lo demuestra el año 2019. No tenemos ningún año ni rindiendo 30%, ni ningún año cayendo 30%. ¿Por qué? Porque está fuera, y me lo muestra la volatilidad. La volatilidad constante en el tiempo, a un año, a 5, a 10, me está demostrando que ese portafolio, el swing que va a tener de un lado al otro, no va a ser más de un 9-10% para un lado o para el otro. ¿Qué me está queriendo decir esto? Me está queriendo decir que dentro del retorno promedio que estoy buscando, en este momento estoy de este lado, estoy del lado de la volatilidad negativa, y el año anterior o hace 2 años estaba del lado de volatilidad positiva. Es un año donde, si a mí me preguntan, comprar un apartamento en Miami, digo, no, hoy está muy caro. No, pero en 6 meses cae en 30% y digo, wow, está a descuento. O sea, a 30% más barato lo compro. Eso es lo que está pasando con el mercado en este momento. Está a descuento de lo que estaba en años anteriores. Entonces, ¿hoy es momento de vender? Nunca. Hoy es momento de esperar y mantener nuestro horizonte de inversión siempre. Hoy es momento de agregar dinero al portafolio. Está a descuento. ¿Puede caer más? Sí. ¿Se puede mantener en el tiempo que todos los años subsiguientes tengamos retornos de menos 10%? No, porque me lo demuestra el dato estadístico que estoy viendo de los últimos 10 y podría irme más para atrás, 20 y 30 años. Entonces, esa es la parte que nosotros queremos dejar claro y ayudar a nuestros inversores a entender de que no van a perder su dinero, que es parte de la volatilidad típica de un portafolio que quiere obtener un retorno de 6, 7, 8% y que necesita este tipo de altibajos para continuar su retorno promedio o su camino ascendente, ¿no?
justo vino el descapotable de Santi, que no dice más que lo mismo que veníamos comentando recién. O sea, hoy voy con un objetivo determinado, espero que mi retorno esperado sea el del medio, pero vivo situaciones que me van cambiando a través del tiempo y que me mueven en esa carretera que es la volatilidad. O sea, en general, y en algún momento puedo salir o tener un neumático fuera de la carretera por una razón determinada, pero no es lo típico. Lo típico es que siempre mis portafolios se muevan dentro de ese rango de volatilidad de más o menos 10%, que es de alguna manera lo que muestra esta ilustración que pareciera que la hizo nuestro hijo de 7 años. Mío, Está ¿no? bueno, ¿no? Porque además el auto va despacio, ¿no? O sea que es como tiene que ir con paciencia, ¿no? Es verdad, el auto va despacito y llega a su objetivo. Exacto. Y no se paran ninguno de los cartelitos estos. Y fíjate que lamentablemente COVID nos pegó muy duro, cayó muy duro el mercado, subió estrepitosamente, cayó en 30 días, subió en 60 días. Ya cuando salió el mundo de las vacunas, ya el mercado había volado y estaba carísimo y seguía subiendo. Estamos viendo el tema de invasión rusa, el tema de inflación, el tema del cierre de la economía china, que nos pega negativamente. ¿Y cuál va a ser la noticia positiva que va a venir para corregir hacia arriba? Y no, esa parte nunca se sabe, ¿no? Y cuando se sabe, en general el mercado corrige anticipadamente y vuelve a su cauce de retorno promedio, que es a donde queremos que todo el mundo logre y llegue, ¿no? Sí, y eso nos lleva el último slide, ¿no? La frase, ¿no? De alguien famoso como Warren Buffett, la primera, la que a mí me encanta, que es tal cual, lo de que estábamos hablando ahora, ¿no? Ser temeroso cuando todos los demás son codiciosos y temeroso cuando es al revés, o sea, y es lo que siempre pasa, cuando nadie quiere hacer algo, cuando todo el mundo entra en pánico, normalmente es donde uno tiene que ahí poder ser contrario y empezar de a poco ir comprando y acumulando, ¿no? La segunda también es bien interesante, que es mientras más absurdo sea el comportamiento del mercado, y estoy seguro que cuando habla de absurdo, se refiere absurdo hacia arriba y absurdo hacia abajo, ¿no? Mejor será la oportunidad que tiene el inversor metódico. El inversor metódico que entiende perfectamente cuál es el riesgo de su portafolio, entiende que cuando algo voló, hay que tener un poquito de precaución y, ¿no?, ir suave, como también entiende que cuando algo está a un descuento importante, hay una caída de mercado importante, es un momento de aprovechar, el cual en general el inversor tradicional opera exactamente en contra, ¿no? Sí, la tercera también espectacular, que es el tema de vuelta, ¿no? La paciencia, el tener claro, entender el riesgo, volatilidad, lo que hablábamos, para poder tener esa paciencia, porque la gente en general, y como te decía antes, hasta los traders profesionales pecan de todo esto, de empezar a comprar, vender, y no ejecutar el plan de acción que se tiene inicialmente. O sea que esa parte me parece muy buena también. Sí, a mí me encanta porque habla de la tentación de querer ganarle al mercado, la tentación de comprar y vender constantemente. Si esto fuese un casino, que no lo es, pero los casinos tienen estadísticas, si esto fuese en la ruleta la mitad del tiempo sale el negro, la mitad del tiempo sale el rojo, pero siempre están los ceros, que son los que hacen que ni el negro ni el rojo sean equitativos y siempre gane la casa. En este caso, el 66% de los meses en un portafolio los retornos son positivos y el 33% de los meses los retornos son negativos. Es muy difícil yo como inversor decir me voy a quedar fuera de mercado para en el momento correcto volver a entrar. En general eso se llama market timing, ni siquiera BlackRock lo hace. O sea, ni siquiera un gestor con 3 doctorados que maneja cientos de miles de millones de dólares hace market timing, porque la posibilidad de equivocarse es absoluta. O sea, es razón por la cual cuando digo me voy a quedar afuera, voy a esperar y después voy a volver a entrar y después veo si vuelvo a salir y después veo, entonces cuando pasa esto vuelvo a entrar, lo puedo, sin duda la primera vez le puedo pegar, la segunda también, pero las próximas 5 me voy a equivocar. Y eso es lo que dice esa frase. La otra tiene que ver justamente con la segunda, de ser un inversor metódico. El pánico es tu mejor amigo como inversor, dado que cuando la gente entra en pánico es donde encontrás gangas. Encontrás gangas
Cuando el mercado cae drásticamente, encontrabas gangas cuando tuvimos la crisis inmobiliaria en el mundo entero, pero sobre todo en Estados Unidos, donde todo se compraba por $2. Entonces, para ese inversor metódico, el pánico tiene que ser un amigo para tomar decisiones inteligentes, ¿no? Sí, y la última va de la mano, ¿no? No importa que hablemos de acciones o calcetines, si está a descuento y es de buena calidad, hay que tomar esa oportunidad de comprarlo, ¿no? Y a vos te encantan las rebajas. Y por supuesto. ¿Y a quién no, no? A mí también. A mí también. Bueno, con esto vamos a pasar a la parte de preguntas y respuestas. Ya tenemos un par. Recuerden, los que quieren preguntar pueden usar el chat o el Q&A, que lo voy a estar monitoreando. A ver, los primeros. Dice, de acuerdo a lo que está pasando en el mercado, entonces, ¿sería un buen momento para invertir? Yo digo que sí. Digo que sí por dos razones. En la parte de renta variable o en la parte de acciones ha habido una corrección importante, sobre todo en el mundo de las tecnológicas, que han sincerado muchísimo los precios, con lo cual me parece un buen momento. Y en la parte de renta variable, de renta fija, donde también ha habido una caída de precios importante, ahora todos estos instrumentos que antes rendían 3-4%, dada la caída de precios, están rindiendo 6-7%. Entonces, razón por la cual, si me preguntás comparativamente con los últimos años a invertir hoy con instrumentos de renta fija que pagan el famoso 6-7% que en Latinoamérica nos encanta, bueno, hoy estamos empezando a ver de vuelta instrumentos de bonos que logran ese 6% que por muchísimo tiempo no lo veíamos. Y en el mercado de acciones veo cosas a descuento, con lo cual sí me parece un buen momento. Puede caer más el mes que viene, por si era otra pregunta que venía, ¿no? Claro que puede caer más el mes que viene, pero porque, de vuelta, market timing no podemos hacer. Pero sí sabemos que estamos entrando en instrumentos que están mucho más atractivos que en enero. No, totalmente de acuerdo. Para mí, nada, no voy a repetir lo que dijo Mauricio, estoy totalmente de acuerdo. Andrés pregunta, ¿cuándo será posible invertir en acciones directamente? Pronto, pero tengo... está buena la pregunta porque va con el perfil y el eslogan de lo que opina BCP. BCP está sacando un app de trading donde en el corto plazo nuestros clientes van a poder comprar sus empresas favoritas o en algún caso también, todavía hay que ver el tema de jurisdicción, distintos países y demás, pero van a poder comprar las criptos más famosas, ¿no? Bitcoin, Ethereum, Litecoin. Nuestra recomendación siempre va a ser que tus ahorros, Ale, los maneje un profesional, los diversifique y te lleve al objetivo de retorno que tenés. Si además de eso, a vos te encantan las series de Netflix, te encanta comprar por Amazon y tu buscador preferido donde buscas tus vacaciones es Google y querés comprar esas 3 compañías, compralas. Y BCP te va a dar el app para poder hacerlo. Pero no pondría mis ahorros ni en 3, ni en 4, ni en 5 empresas. Yo lo haría en un portafolio profesionalmente administrado por gente que ha estudiado muchísimo para buscar la mejor mezcla de riesgo-retorno. Eso es lo que están buscando estos portafolios. Están buscando el mejor retorno posible al riesgo más bajo o el riesgo más bajo frente al retorno esperado del portafolio. Buenísimo. Justo estábamos hablando de los margins ahora, las cuentas con margen, y preguntan ¿qué recomiendan para las cuentas que tienen margen? ¿Bajar ahora el riesgo, pagar el crédito o no? Nunca. Eso sería, si yo bajar el riesgo de un portafolio en este momento es exactamente lo que llevamos 45 minutos diciendo de que no es lo que hay que hacer. O sea, en este momento es cuando yo me tengo que quedar tranquilo y quieto, porque si yo en algún momento vendo parte de mi portafolio y ese portafolio corrige positivamente, nunca no voy a tener la posibilidad de recuperar o las ganancias que venía trayendo del pasado, que me las comieron en estos primeros meses del 2022, o si empecé en enero, las pérdidas que llevo en lo que va del año, con lo cual no es momento de bajar riesgo, no es momento de vender. Es momento o de quedarme quieto, o si tuviese excedente,
es lo que acabamos de decir, estoy comprando activos a descuento, es un buen momento de comprar activos a descuento, no es momento de vender. Ok. Esto no sé si tiene tanto que ver, pero por ahí pueden dar sus opiniones. ¿Cómo explicarían la caída de las criptomonedas a nivel mundial? Los motivos. ¿Piensan que puede revertirse o es completamente incierto? En mi opinión, al final las criptos decían ser un asset class diferente y que te ayudaba a diversificar. ¿Ok? Entonces vos ahora tenías bonos, tenías acciones, tenías cripto, tenías tierra, tenías apartamentos, tenías, no sé, este tipo de cosas. Y por ahora no lo demuestran así, demuestran que cayeron exactamente igual que haber tenido un índice de tecnológicas o más todavía, con lo cual demuestran estar 100% ligado al mundo de tecnología. Entonces, esa cripto es una herramienta o un elemento que me ayude a diversificar mi portafolio, pues pareciera, por lo que se ve en los últimos meses y las caídas que han tenido todas, pareciera que no. Pareciera que realmente está 100% ligado a cualquier otro instrumento relacionado a tecnología, con lo cual diría que no. También considero que cuando suban las tecnológicas, seguramente las criptos van a subir. Sí, para mí el tema de las criptos un poco fue como cuando fue el dot-com bubble, ¿no? O sea, para mí lo que es, no hay vuelta de que la diferencia es la tecnología, el blockchain. Ahora, ¿cuál va a ser de las criptos que realmente va a terminar siendo la Amazon, ¿no? Que fue uno de los poquitos que quedó del tech bubble de aquella época, del 2000. Para mí el Internet obviamente revolucionó, por eso estamos logrando hacer esto. Para mí eso es blockchain. Ahora, ¿cuáles de las cripto va a ser exactamente? Si va a ser Bitcoin o otra o algo, es sumamente difícil. Hasta los mismos especialistas no lo tienen claro. Entonces, definitivamente es un activo de alto riesgo, sin lugar a dudas. Bueno, ese es todo el tiempo que tuvimos. En realidad ya nos pasamos. Muchísimas gracias a todos por sus preguntas. Cualquier pregunta adicional pueden mandarla a info@bcpglobal.com y también, obviamente, abrir una cuenta en BCP Global simplemente con ir a bcpglobal.com. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Santiago y Mauricio. Nos vemos la próxima. Gracias, Ale. Gracias, Ale. Gracias, Santi. Un abrazo. Chao. Gracias a todos por participar. Gracias.